Muy buenas para todos, mi nombre es Diana Padilla y mis compañeros de trabajo en este proyecto de investigación son Carlos Muribe y Jonathan Pérez. El tema del que les vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con calibración y estadísticas de calibración. Para esto vamos a manejar el contenido que les presento a continuación. Hablaremos acerca de las generalidades del proceso de calibración, hablaremos sobre la calibración de instrumentos, métodos de calibración, estadísticas de calibración y normativa. Ok, para hablar de calibración tenemos propuesto responder cuatro interrogantes fundamentales. El primero de estos es, ¿qué es calibración? El segundo es, ¿cómo debe ser una calibración? En tercer lugar tenemos, ¿cuándo debe calibrarse un instrumento? Y por último, ¿quién debe calibrar? Todos estos aspectos son de suma importancia para entender correctamente de qué se trata el proceso de calibración. Por medio de la calibración se busca correlacionar, ajustar, rectificar y documentar la precisión de un instrumento a partir de la comparación entre los valores de salida de que el instrumento proporciona y frente a los valores que proporciona un elemento que se considera como de mayor precisión, es decir, un patrón o un estándar. La mayoría de los procesos industriales involucran muchos elementos o instrumentos que sirven para medir, transmitir y controlar variables del proceso. Esas variables pueden ser presión, temperatura, eh, caudal, nivel, entre muchas otras. Estos instrumentos proporcionan unos valores medidos y la precisión de la calibración o el objetivo de la calibración se mide a través de la diferencia que pueda existir entre el valor medido y el valor que se considera como valor estándar, que es el que proporciona el patrón. Esto es lo que se busca en todo momento, que exista una correspondencia entre el valor del instrumento y el valor del instrumento patrón. Deben establecerse unos límites que se denominan cero y rango. Bien, dentro de las características de la calibración tenemos tolerancia de calibración, trazabilidad e incertidumbre. La primera de estas tiene referencia o hace referencia a la desviación permitida de un valor específico y debe expresarse en unidades de medida. La trazabilidad es la relación que existe entre los valores que se tomaron con los valores apropiados o aceptados que pueden ser nacional o internacionalmente. La incertidumbre evalúa la identificación de factores que afectan la precisión de la calibración. Estos pueden ser aspectos intrínsecos al instrumento a calibrar o pueden ser factores ambientales. Tenemos por otra parte, ¿cuándo debe calibrarse un instrumento? Existe un tipo de calibración que es la calibración que se hace inicialmente, es decir, antes de que o en el momento en el que el instrumento inicia su funcionamiento, es decir, cuando el instrumento es completamente nuevo. Y existe una calibración periódica que se puede considerar como una calibración preventiva, porque permite conocer periódicamente el estado del instrumento y además de esto permite calibrarlo, lógicamente, y saber si las mediciones que éste está tomando si son las que debería, de acuerdo al margen de exactitud. Los factores que pueden afectar para que un instrumento no se encuentre en el estado que debería son factores ambientales, falta de suministro eléctrico, adición de otros componentes al sistema que pueden descalibrar los componentes que ya se encontraban allí y cambios en el proceso. ¿Quién debe calibrar? La calibración debe llevarse a cabo por parte de un CST o también conocido como un técnico del sistema de control. Esta persona debe tener unas características y unos conocimientos. Dentro de las características tenemos, debe ser una persona honesta que debe estar atenta al detalle, debe tener práctica al momento de manejar la documentación necesaria para la calibración y debe comprender el proceso. Esto le permite conocer las necesidades del proceso y saber bajo qué condiciones se va a trabajar. Lógicamente debe ser una persona con conocimientos específicos en teoría de control, electrónica, microprocesadores, operación, mantenimiento e instrumentación. Ok, se define entonces la calibración como un proceso documentado, verificado, validado, que describe un conjunto de operaciones de un método específico. Es por esto que tenemos un apartado que se denomina métodos
de calibración, porque vamos a hablar de cada uno de estos. Porque no todas las calibraciones se realizan de la misma forma. Esto varía no solo del sistema, de las herramientas, sino también del instrumento a calibrar. Para la evaluación de errores, la normativa ISO 11095 tiene la técnica de evaluación tipo A y la técnica de evaluación tipo B1. La primera de estas se basa en técnicas estadísticas, mientras que la técnica de evaluación tipo B1 es más basada en experiencia, heurísticas y juicio del científico o de la persona que va a realizarlo. Ok, además de esto podemos clasificar la calibración en 4 tipos de calibración, de acuerdo a, la primera de estas es si se realiza individualmente sobre un instrumento o si es una calibración de lazo. La calibración de lazo se relaciona con todo el sistema, es decir, se calibrará todo el sistema. De acuerdo a las necesidades de cada equipo, el técnico puede decidir si le resulta más provechoso realizar la calibración de cada instrumento por separado o por el contrario, todo el sistema o todo el bucle. Ok, aquí se deben tener en cuenta características como la eficiencia, qué tan fácil, si se va a calibrar solo un instrumento, qué tan fácil resulta su calibración y su reconexión al sistema. La tolerancia de ajuste, la compatibilidad, la verificación del circuito, y si la calibración es preventiva o es periódica. Tenemos la calibración de banco y calibración de campo. La calibración de banco hace referencia a cuando el instrumento se sustrae del sistema y se lleva a un taller de calibración. Y la calibración de campo tiene que ver cuando, hace referencia a cuando el equipo o el instrumento es calibrado en su punto de operación. Aquí se debe tener en cuenta la configuración y el entorno más amigable. Esta puede ser preventiva, periódica o puede ser de instalación. Los sensores de reemplazo, porque si se va a calibrar un instrumento como un sensor y se va a retirar, debe ser reemplazado por otro para que se minorice el tiempo de inactividad. Hay que tener en cuenta la corrección de errores, el tiempo y la importancia que tiene para algunos instrumentos ser calibrados en el entorno real, es decir, bajo las condiciones de operación. Muy bien. El proceso de calibración intenta mitigar el error que puede existir entre los valores de salida entre los valores de salida del instrumento, como lo mencionaba anteriormente, y lo que se conoce como la línea ideal. En este caso tenemos 3 tipos de error: error de cero, error de multiplicación y error de angularidad. Lo que se busca es hacer que la curva de calibración sea lo más parecida posible a la línea ideal. Esta línea ideal se construye con los valores que proporciona el instrumento patrón. Entonces, el error de cero puede ajustarse por medio del índice de la pluma o la señal de salida del instrumento. El error de multiplicación, la desviación gráfica se evidencia puede ser negativa o positiva. Y tenemos el error de angularidad, que se presenta únicamente en instrumentos que tienen transmisión por palancas de movimiento del elemento primario. Ok, en esta tabla que tenemos acá podemos observar las características de cada uno de estos, cómo estos se evidencian y la corrección. Cada uno de estos se puede corregir de diferente forma. En primera medida tenemos que los valores leídos tienen un desplazamiento uniforme en relación a la recta lineal. Este desplazamiento puede ser negativo o positivo y modifica el punto de partida. Como se puede observar aquí en la gráfica, el punto de partida no está siendo el mismo para la recta ideal que para la curva de calibración. Tenemos también en el error de multiplicación que los valores leídos van en aumento progresivo, es decir, se van alejando progresivamente en la misma magnitud de la línea ideal. Y en estos, que es el error de angularidad, se tiene que no afecta a los puntos inicial y final, pero sí afecta a los demás puntos de la línea, en especial a los puntos del medio. Bueno, la combinación de los 3 tipos de errores da lugar a una curva de relación medida real y lectura. Aquí tenemos los 3 tipos de errores. Tenemos el error que afecta a inicio y fin, tenemos el error que aleja de la curva, la traslada, como se puede ver acá, y tenemos el error
de desplazamiento en todos los puntos. O sea, todos los puntos se alejan. Bien. El proceso de calibración, como lo mencionaba anteriormente, depende mucho de las necesidades del proceso, las condiciones ambientales, características del instrumento y muchos otros factores. Sin embargo, este puede describirse en términos muy generales en 6 pasos. El primero se trata de situar la variable en el valor mínimo del campo de medida. Se coloca de A y se ajustará el tornillo de cero del instrumento hasta un punto en el que indique la señal de inicio o base. En el segundo tenemos colocar la variable en el valor máximo del campo de medida y se ajustará el tornillo de multiplicación del instrumento hasta que el índice señale el punto donde tiene valor máximo la variable. Ok, tenemos que repetir los 2 primeros pasos hasta que los valores de lectura sean los correctos en los valores de inicio, base y máximo. En otras palabras, hasta que estén comprendidos dentro de la exactitud del instrumento. Esta exactitud la determina el fabricante y debe estar consignada en la documentación del instrumento. Perdón. El tornillo de angularidad debe ajustarse hasta que el índice se mueva en la dirección del error unas 5 veces. Esto implica únicamente para instrumentos mecánicos y de transmisión por palancas. Bueno, tenemos el reajuste de los tornillos de serie en multiplicación una vez más hasta que se logre la exactitud que se desea. Y tenemos la comprobación. Esto se hace por medio de los puntos intermedios que tienen un intervalo de 25%, es decir, como ya hemos medido 0 y 100, vamos a medir 25, 50, 75 y así sucesivamente las veces que sea necesario. Bien, para la calibración se toman unos instrumentos patrones que se denominan calibradores. En este momento vamos a hablar acerca de los calibradores que se usan para los procesos de calibración de instrumentos de temperatura. Bien, tenemos el calibrador metálico, calibrador de baño metálico. Este posee un controlador de temperatura y tiene una exactitud de más o menos 2 grados centígrados y puede operar desde 25 grados centígrados hasta 1200 grados centígrados. Ok, el calibrador de baño líquido tiene un termómetro patrón sumergido y un controlador. En este posee un agitador también y tiene un rango de operación entre menos 80 grados centígrados y 700 grados centígrados. En este se utiliza un fluido y el fluido a utilizar depende de la temperatura con la que se vaya a calibrar. Tenemos el calibrador de baño de arena, en el cual él tiene un depósito de arena fina, un orificio de intersección de patrón y una sonda, un orificio para insertar el termómetro patrón y la sonda a calibrar. Tenemos los calibradores universales y tenemos el puente de Whitson. Los calibradores universales combinan las características de los comprobadores potenciométricos y el puente de Whitson y tiene una exactitud de más o menos 0.02%. Ok, para la calibración de diferentes instrumentos de temperatura hemos decidido eh, trabajar la investigación sobre estos 4, debido a que son los que se utilizan con mayor frecuencia en los procesos industriales. Bien, para la calibración de termopares se usan comprobadores potenciométricos. Por medio de estos procesos se puede calibrar y comprobar su estado. Se conoce la lectura del termómetro de vidrio y por medio de operaciones algebraicas se realiza la comprobación. Y para calibrar se debe situar el índice del termopar en la temperatura de unión caliente. Para los pirómetros se calibran por medio de un cuerpo negro, el cual se sitúa y permite igualar el coeficiente de radiación a 1. Bien, para los termómetros de resistencia, por medio de un puente de Watson y se puede comprobar con una sonda y compararla, se puede comprobar la exactitud de calibración de una sonda y comprobarla con las tablas que se encuentran en la literatura. Para el puente de Watson, este es un calibrador, pero también debe ser calibrado y se calibra por medio de cajas de resistencias patrones. Ok, para la calibración de instrumentos de presión tenemos un manómetro patrón que tiene una exactitud de más o menos 0.1%.
Algunas de las características es que estas poseen un dial con superficie. Esta superficie es especular. Tiene finura de índice, graduaciones de escala, compensación de temperatura con un bimetal y un tubo de burdo. Bien. Los transmistores digitales tienen una exactitud de más o menos 0,2%. Estos transmistores se consideran como transmistores de presión inteligentes porque poseen la cualidad de generar un autodiagnóstico que permite al operador detectar errores internos. Tenemos los calibradores de presión portátiles que tienen una exactitud de más o menos 0,5%. Estos permiten realizar calibraciones de campo o de panel y simulaciones. Esto con la ayuda de una herramienta computacional y un software. Las maletas de calibración tienen la cualidad de que constan de un compresor, lo que puede ser muy útil al momento de calibrar determinados instrumentos. Tenemos el calibrador de peso muerto que tiene una exactitud de más o menos 0,06%, que es uno de los más exactos, y los calibradores de presión digital, que pueden complementarse con potenciómetros de ajuste y servoválvulas, y se puede obtener un comprobador de presión de exactitud. Cuando se dice que es de exactitud, quiere decir que el alcance que tiene para la calibración es bastante considerable. Se pueden automatizar y tiene una herramienta que es de gran ayuda porque permite generar salidas gráficas y esto le permite pues a la persona que está calibrando, al técnico, pues tener mayor información de lo que está sucediendo en el proceso. Bueno, para la calibración de instrumentos de nivel, en este caso se busca transformar la altura del líquido al valor correspondiente de la presión similar. Cuando se trata de elementos en los que se toma como base la presión hidrostática, es importante seguir un proceso que se considera análogo a la calibración de instrumentos de presión. Entonces se debe hacer un ajuste y se debe tener en cuenta dos parámetros importantes que les voy a mencionar después de que analicemos estos gráficos. Acá se puede ver cómo es el proceso de calibración para un tanque abierto o cerrado, para un tanque cerrado a presión de condensación en el tubo de baja y para un tanque abierto e instrumento a un nivel inferior. Para la calibración de instrumentos de nivel de desplazamiento, como lo decía anteriormente, se deben tener en cuenta las propiedades eléctricas del líquido. El procedimiento es análogo al ilustrado anteriormente cuando se miraban los medidores de radiación. Se debe tener cuidado especial de acuerdo a las directrices del fabricante y la calibración de instrumentos de nivel de capacitancia es necesario cuando se realizan en campos el ajuste del nivel del tanque en un punto determinado, la medición precisa, ingresos de datos a la configuración, determinación de los puntos de calibración y condiciones del fabricante. Las consideraciones especiales que les mencionaba anteriormente para la calibración de elementos de nivel tienen que ver con la ubicación de la celda DP y la gravedad específica. Debe tenerse en cuenta cuando la celda DP no está ubicada a una elevación equivalente al 0%. Debe hacerse un ajuste y este ajuste se llama elevación cero. Esto dentro de un tanque. La gravedad específica debe tenerse en cuenta para en referencia al material con el que se realizará el proceso de calibración. Bueno, de acuerdo a los medidores, para la calibración de instrumentos de caudal debe tenerse en cuenta los instrumentos de presión diferencial, el rotámetro, medidor de remolino y vórtex, medidor volumétrico, medidores directos de caudales de masa y medidores de turbina. Bien. El proceso general es importante saber ubicar e identificar el tornillo de cero y tornillo de multiplicación, debido a que estos van a permitir los ajustes del 0% y el 100% para la calibración de instrumentos de control. En este caso tenemos las válvulas de control. El proceso se puede generalizar mediante un acople, adición, la acción del mano reductor con el aire hace referencia a que con el mano reductor se permite la entrada de aire a un bar de presión. El indicador de posición debe marcar 100%, de no ser así se aprieta el tornillo de multiplicación hasta lograrlo. Y este proceso se repite, los ajustes de 0 y de 100 se deben repetir el número de veces que sea necesario hasta que la válvula quede calibrada correctamente. Esto es importante tener en cuenta que este proceso es un proceso cuando la válvula se encuentra en acción inversa, es decir, no hay presencia de aire.
Cuando la válvula se encuentra operando en acción directa, que es el proceso contrario, la válvula se va a encontrar abierta a 0,2 megapascal y se va a encontrar cerrada a 1 megapascal. Tenemos por otra parte un instrumento que es muy importante, que es el posicionador inteligente. Este es muy importante porque posee características de calibración especiales. Te muestra el margen de recorrido, el ajuste automático del recorrido de la válvula, ajuste de la fuerza, el asentamiento del obturador, configuración de cero y de span. Y lo más importante es que proporciona información sobre el estado de la válvula y sobre el estado del actuador. Presenta un estado de diagnóstico y lo más importante es que permiten transformar una salida neumática en una señal digital, lo cual para nosotros como ingeniero es bastante provechoso. A continuación, mi compañero les explicará Buenas, acerca yo de voy los a hablar métodos de acerca de los calibración. métodos de calibración. Eh, la calibración es importante debido a que al momento de obtener las medidas de un instrumento, la trazabilidad de esos resultados o esos datos obtenidos depende de la calibración del instrumento y por ende es necesario que estas medidas sean precisas y estén dentro de los estándares de la normativa, ya sea una normativa nacional, internacional o regional, o estén dados por guías técnicas. Los métodos de calibración son el método de calibración por comparación directa, el método de calibración por transferencia, el método de calibración por sustitución, el método de calibración por equilibrio, el método de calibración por simulación, el método de calibración por reproducción, el método de calibración por puntos fijos. Lo importante de estos métodos de calibración es que se lleven de forma adecuada y que se utilicen los instrumentos según las normativas y se validen según las normativas ya adecuadas según las medidas que realiza el instrumento. El método de calibración por comparación directa. Pues el método por comparación directa, ¿qué es? Es simplemente realizar una medida directa de un patrón y obtener valores a partir de él. Y que de esta manera el instrumento puede obtener medidas precisas. Pero ¿qué es un patrón? Un patrón es aquel objeto que tiene una medida la cual ya está validada por una organización o una guía técnica o una normativa. Y debido a esta validación podemos confiar que la calibración va a ser adecuada y va a ser según el estándar de las medidas del instrumento. Entonces, aquí nosotros en esta diapositiva tenemos un ejemplo de una balanza analítica a la cual como patrón se le está utilizando una pesa la cual debe estar validada y calibrada, como así. Ejemplo, una pesa de 100 kilogramos que está validada, que está en la medida precisa y que tiene un certificado de calibración que nos dice que la pesa tiene una medida de 100 kilogramos. Entonces, al colocarla en la balanza analítica, la medida arrojada por la balanza analítica debe estar en ese estándar, ya sea una medida precisa de 100 kilogramos o con un error mínimo de 0,05%. Entonces, proseguimos. El método de calibración por transferencia. Este método es mucho más preciso y exacto debido a que se utiliza un instrumento intermediario que posee las medidas de calibración y pueden ser transferidas al instrumento a calibrar. Un ejemplo es este medidor de presión, el cual se está calibrando a partir de un instrumento electrónico que posee las medidas estándares adecuadas con la normativa o de una organización y por ende se pueden ser estas medidas que posee este instrumento electrónico pueden ser transmitidas a este medidor de presión y de esta manera estaría calibrado nuestro instrumento. Es una forma, puede decirse que mucho más sencilla de calibrar un instrumento, pero solo puede ser utilizado por instrumentos muy selectos para este tipo de método de calibración.
El método de calibración por sustitución. Para este método se hace uso de un equipo auxiliar por medio del cual se realizan mediciones al patrón de manera tal que puedan realizar una comparación con los valores resultantes en el instrumento a calibrar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos nuestro patrón y nosotros podemos realizar medidas del patrón en el instrumento a calibrar y también podemos usar este patrón para medirlo en un instrumento auxiliar y las medidas obtenidas tanto por el instrumento auxiliar y el instrumento a calibrar se realizan cálculos estadísticos que nos permiten obtener una medida precisa de esta calibración y entonces podemos sustituir este patrón por otros, por así decirlo, patrones o otros objetos que tengan la misma medida del patrón y también obtener estas medidas dentro del instrumento a calibrar y se comparan. De esta manera podríamos obtener una medida precisa de la calibración. El método de calibración por equilibrio. Este tipo de método hace uso de un detector nulo. ¿Pero qué es un detector nulo? Un detector nulo es un instrumento intermediario que te permite conocer el punto de equilibrio entre dos medidas. ¿Cómo así? Nosotros tenemos en este caso un ejemplo de dos pesos que se colocan al lado de una balanza, por así decirlo, y entonces se equilibran. En el momento en el que se equilibran, quiere decir que la medida del lado derecho y la medida del lado izquierdo son iguales. Y por ello se obtiene un punto cero, un punto de equilibrio. Entonces, el método de calibración por equilibrio busca esto, busca encontrar ese punto de equilibrio para calibrar el instrumento. Método de calibración por simulación. Bueno, en este método, para calibrar un instrumento, se estimula o se realiza una perturbación sistematizada que te permita obtener medidas de tu instrumento a calibrar. Vamos a explicar a partir de un ejemplo. La imagen que tenemos en la diapositiva es un simulador de voltaje, el cual se utiliza para calibrar medidores de pH. Debido a que los medidores de pH obtienen medidas a través de los estímulos eléctricos de una sustancia, de los potenciales eléctricos de una sustancia, y obtienen medidas, nosotros podemos utilizar los estímulos eléctricos para obtener medidas de ese medidor de pH. Entonces, nosotros conectamos el medidor de pH a este simulador de voltaje y entonces, ya que conocemos los voltajes que estamos utilizando para estimular el medidor de pH, podemos realizar los cálculos adecuados y saber cuáles serían los resultados o los valores de pH que nos va a arrojar el medidor y de esa manera podemos hacer las comparaciones para calibrar el medidor de pH, el instrumento. El método de calibración por reproducción. Pues este tipo de método lo que busca es reproducir la magnitud de medida del ya sea el instrumento o el patrón y que esta medida sea replicable y que esté bajo los estándares y las normativas de calibración. Por ejemplo, digamos que yo soy una empresa, que en este caso una empresa que produce balanzas analíticas, por así decirlo, y estas balanzas analíticas están bajo una normativa de calibración. Entonces, ya yo produje mi primera balanza analítica y digamos que esta balanza analítica tiene un mínimo de 0,001 gramos de incertidumbre o etcétera, etcétera. Puede ser cualquier tipo de incertidumbre o cualquier tipo de error y está bajo las normativas. Entonces, si ya yo tengo una normativa y tengo una medida de calibración, debo ser capaz de reproducir o replicar esa calibración en las siguientes
en los siguientes instrumentos que voy a producir de balanzas analíticas. Entonces, todas estas deben estar bajo el mismo estándar y bajo la misma normativa. Esto con tal de mantener los estándares de calidad del instrumento y de los estándares de calibración según la ISO, según la organización de métodos de normalización. El método de calibración por puntos fijos. Este tipo de método es el cual reproduce un fenómeno físico o químico que permite conocer la medida del patrón y con este poder compararlo con el dato validado y ajustar el instrumento de manera adecuada. ¿Cómo así? Por ejemplo, un termostato, un termopar, una termocupla se desea calibrar. Entonces, tú haces uso de un material que tiene un punto fijo de cambio de fase y tú mides la temperatura de ese cambio de fase. Esa temperatura es un punto fijo, esa temperatura de cambio de fase es un punto fijo. Por ende, como es un punto fijo, puedes calibrar el termopar o la termocupla a partir de ese punto fijo. ¿Qué es un certificado de calibración? Un certificado de calibración es aquel que certifica que un instrumento o patrón está validado según las normativas, según los estándares de calibración. ¿Cómo así? Este debe contener las medidas mínimas, máximas, sobre las cuales es capaz de medir el instrumento, o en el caso de un patrón debe tener las medidas fijas que éste posee y de tal manera cuáles son los estándares de calibración que posee, ya sea el instrumento o el patrón, y que éstas están bajo la incertidumbre mínima reglamentada por las normativas nacionales e internacionales o regionales, o ya sea por la misma industria o por guías técnicas. ¿Qué son los métodos de calibración en el certificado? Pues en un certificado de calibración se identifican las calibraciones según su origen y sigue la normativa de la ISO IEC 17025 que reglamenta a los laboratorios de calibración. ¿Y cuáles son estos métodos de calibración según su origen? Son los métodos normalizados, los métodos desarrollados por laboratorios, los métodos no normalizados. Los métodos normalizados son aquellos los cuales están reglamentados según las normas internacionales, regionales o nacionales, o también los reglamentados por las organizaciones técnicas reconocidas o las medidas que se encuentran en revistas, textos o guías científicas relevantes. O también pueden estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los métodos desarrollados por laboratorios se dan cuando estas medidas o estos métodos de calibración no están dentro de las normas. Entonces, se recurre a armar o a idear un nuevo método de calibración para el instrumento. Esto puede suceder cuando el instrumento es innovador o cuando el instrumento no posee una normativa que reglamente su método de calibración. Y por ende es necesario recurrir a producir un método que sea capaz de calibrar este sistema. Obviamente, esto debe estar validado por una empresa de confianza, pues tiene que estar validado también según las ISOs, porque aunque el instrumento no esté bajo las normativas, debe seguir ciertos parámetros. Los métodos no normalizados. Pues los métodos no normalizados son aquellos que no se encuentran dentro de la normativa, pero no quiere decir que estén tampoco bajo los desarrollos de un laboratorio, no. Quiere decir que estos métodos son de mutuo acuerdo entre una organización y el usuario que va a recibir el instrumento calibrado.
Entonces, por ejemplo, un usuario de una empresa desea que sus instrumentos estén calibrados bajo ciertos parámetros y estándares que le van a permitir la calidad a los productos que va a, a medir en esos instrumentos. Entonces, en mutuo acuerdo con la organización, la empresa eh, establece esos parámetros de medición, entonces es necesario recurrir a estos métodos no normalizados para poder calibrar el instrumento. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Jonathan. Buenas, mi nombre es Jonathan Pérez Arrieta y el día de hoy hablaré de las estadísticas que involucran la calibración. Entonces, primero que todo debemos tener en cuenta algunos términos esenciales en este tema de estadísticas en la calibración. El primer término bastante importante es la trazabilidad. Entonces, ¿a qué hace referencia esta trazabilidad? Esta trazabilidad hace referencia a la calificación de un equipo al momento de compararlo con un estándar nacional e internacional. Entonces, nosotros decimos que los diferentes patrones con los que se calibran los equipos deben ser indicados por los certificados de calibración del equipo. Esos certificados de calibración generan una cadena de trazabilidad para el equipo, donde el certificado que adquiere una mayor importancia es aquel certificado que lo acredita como un patrón internacional del equipo. Y así sucesivamente, como vemos en la imagen, de forma piramidal, la importancia de los certificados de trazabilidad del equipo, siendo luego del patrón internacional el patrón nacional y así sucesivamente. Entonces se dice que un equipo tiene una trazabilidad alta cuando su certificado de trazabilidad es reconocido internacionalmente. Entonces, la trazabilidad nos proporciona la base para construir la confianza en la medición de un equipo, dándole así al equipo un valor agregado. ¿Por qué? Porque lo convierte en un equipo de calidad al tener esa trazabilidad o esa medida que siempre va a ser leída precisamente donde es el valor verdadero. Entonces, otro término bastante importante en este tema de las estadísticas de calibración es la incertidumbre. Bueno, la incertidumbre ¿qué es? Es un parámetro relacionado con el resultado de la medida que caracteriza el esparcimiento de los valores. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que es el intervalo donde se puede encontrar seguridad, donde se puede encontrar con seguridad el valor verdadero de la variable medida. Sí. Entonces, nosotros decimos que existen dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. La incertidumbre tipo A es efectuada en base a un análisis estadístico de los datos de medición del equipo, mientras que la incertidumbre tipo B determina también otros medios que intervienen en la medida.
Entonces, la incertidumbre tipo A se resume en la ecuación aquí mostrada. Mu sub A es la incertidumbre estándar. S vendría siendo la desviación estándar y N el número de datos evaluados o analizados en esta sección, ¿cierto? Entonces, esta desviación estándar es calculada por los métodos que ya conocimos, métodos de análisis estadístico de medias para los datos. Entonces, nosotros decimos que cuando los argumentos son independientes, la incertidumbre se conoce como incertidumbre estándar combinada con argumentos independientes. Entonces, esta incertidumbre no es más que una sumatoria de funciones con respecto a la medida al cuadrado multiplicado por la incertidumbre de la medida también al cuadrado. La ecuación mostrada aquí en esta parte. Entonces, esta ecuación. Ok. Entonces, al final, la incertidumbre tipo A, pues, es expresada también como una incertidumbre expandida y es dada por la ecuación mostrada de U vendría siendo la incertidumbre expandida, sucede la incertidumbre de este valor, del valor, ¿cierto? Y K vendría siendo el factor de cobertura. Y este factor de cobertura es determinado o es hallado por medio de una prueba de Student, fijando el porcentaje de cobertura deseado para la incertidumbre. Una vez fijado este porcentaje de cobertura, nosotros hacemos uso de la tabla T-Student, donde los grados de libertad, o sea, esta tabla que mostramos aquí, donde los grados de libertad vendrían siendo el número de datos analizados y estos porcentajes que vemos acá de primero, estos números son los porcentajes en los que queremos que se encuentre nuestra medida. O sea, el porcentaje en los que queremos que se encuentre el intervalo de medida. ¿Sí? Y de esta manera calculamos esa constante K, ese factor de cobertura. Por otro lado, la incertidumbre tipo B, como se había mencionado anteriormente, incluye otro tipo de estudios. Primero está la incertidumbre por resolución. Es esta incertidumbre por resolución. Esta incertidumbre, más que todo, expresa la exactitud en la medida de un determinado equipo por una función de probabilidad rectangular. ¿Cómo así? Esta exactitud en la medida depende de cómo mide el equipo. Es decir, los equipos que miden análogamente tienen una resolución diferente a los equipos de medición digital. Esta resolución es mayor, claro, en los equipos de medición. También nosotros encontramos que para la incertidumbre tipo B debemos conocer la incertidumbre por especificación. Esta incertidumbre es para cada equipo, la especificación de cada equipo
y también se determina con una distribución de probabilidad rectangular. Luego tenemos la incertidumbre estándar del informe. Esta incertidumbre es la dada por los certificados de calibración, certificados de trazabilidad del equipo. Y por último, tendría la incertidumbre estándar para la incertidumbre tipo B, que no es más que la suma de todas las incertidumbres mostradas anteriormente. Además, involucrando la incertidumbre tipo A. Para la incertidumbre tipo B, entonces, debemos tener en cuenta un nivel de inseguridad del instrumento o del equipo. Este nivel de inseguridad depende de los grados de libertad en el estudio. Estos son determinados por la ecuación que nosotros vemos aquí en pantalla y generan nuestro grado de inseguridad en el instrumento. Es decir, que da una idea al usuario del grado de error, por así decirlo, que puede tener en la medida el equipo o el instrumento que se está utilizando. Entonces, para grados de libertad altos, como nosotros vemos aquí en la tabla, se tiene un nivel de inseguridad bastante bajo. Es decir, que lo que se requiere en el equipo es que esos grados efectivos de libertad sean lo más alto posible para que su nivel de inseguridad sea lo más bajo posible y el usuario pueda tener confianza en la medición del equipo. Entonces, para llevar a cabo todos estos análisis de incertidumbre, nosotros hacemos uso de funciones de probabilidad para así determinar el rango de la medida y poder también evaluar la exactitud de dicha medida. Entonces, una de estas distribuciones de probabilidad es la distribución de probabilidad normal, donde su función es la mostrada aquí abajo. Esta es la función normal de probabilidad que genera la gráfica mostrada aquí en un costado. Y pues esta relaciona la media de los datos, relaciona la desviación estándar, que es esta que estamos viendo, relaciona también la media, que está en U, y el valor real de los datos. Y en intervalo de datos de infinito y infinito, donde la desviación estándar representa la distancia entre la media y la función de probabilidad de los datos. ¿Sí? Otro tipo de distribución que ya mencionamos anteriormente en el cálculo de las incertidumbres efectivas y por resolución es la distribución rectangular de probabilidades, donde es determinada para un rango, o sea, para un intervalo, por la función de probabilidad mostrada aquí. Y su gráfico es esencialmente el señalado aquí. Entonces, esta función de probabilidad es muy útil a la hora de evaluar incertidumbres
más que todo tipo de otra función de probabilidad, la distribución de probabilidad, que también es usada para estos diferentes estudios, es la distribución triangular de probabilidades. Esta distribución nosotros decimos que nos ayuda en cierto tipo de perdón, de incertidumbre, nos ayuda a calcular o nos ayuda con este estudio. Por último, pues nosotros tendríamos que ver toda la normatividad que ejerce todo este tipo de calibración, o sea, todo esto, métodos de calibración, todo lo que se relaciona con la calibración de los equipos y de los instrumentos utilizados en laboratorios e industria en general. Entonces, estas normas son de suma importancia para determinar la calidad en la calibración y la calidad en la operación del equipo. Entonces, esencialmente, la calibración se hace bajo dos normas internacionales principales. Las normas ISO 9000, que son las normas que dan a conocer o que dan a reconocer la calidad de cualquier equipo que se tenga, además de las normas ISO 10012 de 2005, que también nos habla de este tipo de, de calidad en la medición. Entonces, las normas tanto ISO 9000 como ISO 10001, 10012, perdón, nos dan como pautas o nos dan unas reglas, por decir qué cantidad de llevar a cabo para el control en los dispositivos de seguimiento y de medición. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta las entidades es que debe calibrarse intervalos especificados y debe comparar además con los patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales e internacionales. Luego de que se hace esto, se debe ajustar según sea necesario el equipo o el instrumento de medición. Posteriormente, lo que se hace es identificarse. ¿Para qué? Para determinar el estado de la calibración. Nosotros sabemos que la calibración es bastante importante para el buen uso o para el buen funcionamiento de los equipos e instrumentos. Luego de identificarse, el equipo debe protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. Esto se hace para que el equipo mantenga ese valor o más bien mantenga esa calidad en su medición y brinde la confianza necesaria al usuario. Por último, lo que aconsejan estas normas internacionales es que se proteja al equipo contra daños y el deterioro durante la manipulación
y el mantenimiento, además del almacenamiento del mismo. Estas normas son bastante importantes, ya que al momento de la calibración, el equipo es donde se va a determinar cómo va a ser su funcionamiento posterior. Entonces, por eso es tan importante esto de la normatividad, que no es obligatorio cumplir digamos, las normativas internacionales, pero sí es muy, hay que tener muy presente que las normas nacionales sí deben cumplirse a cabalidad. Las normas internacionales lo que hacen es darle un plus a ese equipo o instrumento para así generar más confianza en el usuario que lo utiliza. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y